Paz a vosotros, hermanos. Todos sean bienvenidos a esta pequeña reunión donde vamos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Y los invito a que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 7, del versículo del 1 al 4. Lo vamos a leer alternado, yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 4. Repito la cita, hermanos, Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 4. Amén, hermanos. Amén. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Diga la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama la parienta. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Alfonso que se nos ayude con oración para presentarnos ante nuestro Dios. Vamos a orarnos. Bendito Dios y excelentísimo Padre, tú que moras allá en las alturas, Señor. Desde allá pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros, que mandes a tu Hijo Jesús, tu ángel, Señor, también presentes estén aquí en esta alabanza que tendremos para ti, para que sea para ti, Señor, y tu Hijo toda la gloria. Así también bendícenos, Señor, bendice a los hermanos que están aquí con nosotros y bendice a todos nuestros hermanos que en cualquier otro lugar también, Señor, se reúnen para estar en tu presencia, Padre Santo. Gracias te damos por todas las bendiciones que tuviste con nosotros en esta semana. Empezaremos una nueva, Señor. No nos desampares, que tu mano fuerte y poderosa esté ahí cuidándonos de nosotros y nosotros también estemos con gusto haciendo tu voluntad, Padre. Nos amparamos pues en los méritos, Señor, que son de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, en quien tú tienes complacencia, Padre Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una lectura más en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Vamos a leer todos juntos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Y lo vamos a leer todos juntos. Amén, hermanos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que eran escritas en este libro. Amén. Bueno, tomar sus lugares, hermanos. Vamos a entonar un canto número 19 que se titula Fuerzas y Ser Valiente. No se aparte de tu boca el libro de esta mi ley, antes de día y de noche tú meditas
invito a que cambien de posiciones y abran sus santas escrituras en Salmos 108, del 1 al 5. Y nuevamente lo vamos a leer alternados. Salmos 108, del 1 al 5. Y lo vamos a leer alternados. Amén, hermanos. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Te alabaré, oh Eterno, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. Vamos a entonar otro canto, hermanos. Canto número 1, que se titula Cantemos al Dios en Shabbat, en su reunión de cantos de Irapuato. Canto número 17, cántico número 17, que se titula Escucha, hijo mío.
hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos dentro de ti, me guiarán cuando anduvieres, cuando durmies te guardarán y hablarán contigo al despertar. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos dentro de ti, te guiarán cuando anduvieres, cuando durmies te guardarán y hablarán contigo al despertar. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos dentro de ti, te guiarán cuando anduvieres, cuando durmies te guardarán y hablarán contigo al despertar. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos dentro de ti, te guiarán cuando anduvieres, cuando durmies te guardarán y hablarán contigo al despertar. Y hablarán contigo al despertar. Amén. Yo pido a nuestro hermano Julio que se nos ayude con oración por el tema de esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque nos permites, después de haber tenido el alimento, Señor, nos permites seguir con tu culto, bendito Padre, dándote alabanza, cantos, cánticos que sean agradables a ti, bendito Padre. Ahora que hemos de tomar el alimento espiritual, Señor, te pedimos que bendigas y le des de tu sabiduría al hermano que nos va a dar el tema de esta tarde, Señor. Que sean palabras tuyas, bendito Padre, que nos edifiquen, y no palabras de humanos, sean palabras de hombres, Señor. Que este tema que hemos de ver, que aprendamos de ellos, Señor, para poder llevarlo a nuestra vida diaria y así poder ser ejemplo de las demás personas, bendito Padre, de nuestros prójimos, para que ellos, viendo el ejemplo, se acerquen y quieran conocerte más personalmente, Señor, conocerte a ti y a tu palabra. Gracias pues te damos por esto, Señor. Todo te lo pedimos siempre agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede rogarnos, hermano Daniel, para que yo sepa que él tema de esta tarde.
Paz a vosotros, hermanos. A todos, a los presentes y a los que nos ven a través de sus televisiones, cámaras. En esta tarde, hermanos, me da mucho gusto, 6 de junio. Tengo que decir la fecha, me dicen también, 6 de junio, sábado. Pues en esta tarde vamos a tener un tema un poquito más tranquilo que el de la semana pasada, que fue un poquito largo. Pero hoy es un tema tranquilo, muy digerible, muy digerible. Les voy a pedir que, por favor, vamos a abrir nuestra Santa Escritura en el libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a basar nuestro tema de esta tarde en este pasaje de Mateo, capítulo 20, versos 20 al 28. Capítulo 20, verso 20 al verso 28. Lo vamos a leer. Repito, Mateo capítulo 20, verso 20 al verso 28. Lo leemos de forma alternada, por favor. Dice: Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Ellos le dicen: podemos. Él les dijo: a la verdad, del vaso beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el Señor a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera Y el que quisiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muy bien, hermanos, ocupen su lugar, por favor. El tema sencillo, tranquilo. Este sí es un hecho histórico. Alguien me comentaba en las semanas si la pasada era un hecho histórico que Jesús estaba relatando o que si era una parábola. Yo le contesto, es que es una parábola, los elementos lo enseñan, no es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque como dijo Salomón, ¿quién de los muertos ha ido y regresado para dar testimonio de lo que sucede después de que el hombre muere? Dice, no se sabe que haya regresado uno de los muertos y haya dicho, ¿saben qué? Pues hay todo esto, ni tampoco que alguien haya bajado al sepulcro y de allá salido, ¿saben qué? Morí y esto pasó, o nada, o sea, es una parábola simplemente, hermanos, por sus elementos, por lo que contienen. Hermanos, no es una parábola, es un hecho histórico. Esto sucedió, el Señor Jesucristo tiene una situación con sus discípulos, según el relato, dice que ¿quién va con el Señor Jesús? Están en Jerusalén, si ustedes se fijan, del verso 17 en adelante, dice que el Señor Jesús subió a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, vamos a subir a Jerusalén, y les dice que va a morir, dice que allá lo condenarán a muerte
y lo van a entregar a los gentiles para que lo humillen, lo azoten, lo escarnezcan y luego crucificarlo. Pero dice también, pero al tercer día resucitaré. En ese momento, hermanos, se me hace interesante que aparece, según el relato que estamos viendo aquí, se aparece la madre de los hijos de Zebedeo. Y esta mujer va para pedirle algo al Señor Jesús. La mujer, no a lo mejor, sino que era una mujer que creía en Jesucristo. Habían visto, al igual que los hijos, bueno, no en su máxima expresión, pero había visto los milagros, había visto todo lo que hacía cada uno de los del Señor Jesucristo y sus apóstoles. Algo sabían, ¿no? Echaban fuera demonios, estaban predicando, sanaban enfermos. Entonces, en ese caminar, pues estuvieron los hijos de esta mujer. La mujer, bueno, no lo dice aquí, pero la mujer se llamaba Salomé y era esposa de Zebedeo. Y va con sus dos hijos y le dice: Señor, te quiero pedir algo. A ver, dime, mujer. Dice: me gustaría que mis dos hijos, uno se sentara ¿dónde? Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaba pidiendo esa mujer? ¿Qué estaría pidiendo ya para sus hijos? No pide que solamente tengan vida eterna, no pide... No, o sea, quiere que uno a la derecha... Tiene dos, el Señor, dos lados, pues uno a la derecha y uno a la izquierda. Imagínense, nosotros queremos tanto a nuestros hijos, ¿o no? ¿En qué lugar estaríamos pidiéndole a Jesucristo si estuvieran nuestros hijos? Pues a lo mejor como la madre, ¿no? En un lugar especial, como lo es para nosotros, porque los amamos tanto, pues también que el Señor los tenga en un lugar especial, a su derecha o a su izquierda, como pide esta mujer. Pero bueno, hay algunos elementos que tenemos aquí, hermanos, que se me hacen interesantes. ¿Por qué estaría demandando a aquella mujer eso? ¿Qué lo llevó? ¿Por qué pediría? Cuando estos jóvenes o estas personas estaban antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era su oficio? ¿Se acuerdan? Para no ver muchas citas bíblicas, ¿cuál era su oficio? Pedro y Andrés, ¿qué eran? Pescadores. ¿Y Jacobo y Juan? ¿Vendían telas? No, también eran pescadores. Dice el Señor, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando llama a Pedro, y va y hacen una pesca milagrosa ahí, se regresan y ven a Jacobo y a Juan, dice que los ve que estaban remendando las redes. Entonces también al parecer eran pescadores. Y también les dijo: vénganse, vamos a ser predicadores, los voy a hacer pescadores de hombres. Y también dejaron las barcas, las redes, dejaron a su padre y dijeron: vámonos al trabajo con el Señor, a la obra de Cristo. Bueno, a lo mejor todavía no lo creían como el Mesías, pero sí como un maestro, que dijeron: no, pues si este hombre hace estas cosas, pues entonces hagámonos discípulos de él, ¿no? Entonces estuvieron con él y llega un momento en que los hombres algo le piden. Esta mujer pide algo para sus hijos. A lo mejor, como muchas madres, hijo, dile esto. Ay, mamá, es que me da pena. Dile al Señor, yo me imagino a Salomé diciéndoles: dile que si les puede dar. Ay, mamá, es que ¿cómo crees que van a decir los otros muchachos? Bueno, los otros apóstoles. ¿Qué van a decir? A lo mejor se enojan. No importa, que se enojen, como toda madre. Pero ustedes digan al Señor Jesús que ustedes quieren algo. A ver, pero mamá, ¿cómo crees que ustedes díganle quién quiere? Y a veces como padres insistiendo sobre las cosas que a nosotros nos parecen importantes, a veces a los hijos no tanto.
pero le dice, dígale. No, pues se tuvo que atrever la mamá. Pero no es el único pedimento. Fíjense, estaba leyendo en la semana, me encontré con este verso, ya lo había leído en otras ocasiones, pero en Lucas capítulo 18, vamos para allá, no pierdan esta cita bíblica, la vamos a seguir analizando. Lucas capítulo 18. Vamos a leer verso 28 al verso 30. Repito, Lucas 18, 28 al 30. Vean, ahora, aquí vemos no a Salomé con sus hijos, sino a Pedro. Entonces Pedro le dijo, he aquí, Señor, he aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si tuviera usted al Señor Jesús enfrente, le pregunto, ¿qué pediría? Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado casas, hemos dejado familia, hemos dejado nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra mujer, nuestros hijos, negocios, todo lo hemos dejado por ti. ¿Qué recibiremos? De alguna forma, estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, como que tenían un cierto deseo de conocer más que de recibir, conocer y qué está destinado para ellos. Sobre todo, dice él, te hemos dejado todo, hemos dejado lo indispensable de nuestra vida y te hemos seguido. ¿Cómo estarían con el Señor Jesús siguiéndolo a dónde? Para todos lados, caminando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero caminando. O se ve que estuvieron en algún momento en algún vehículo y cuando tuvieron que cruzar el mar, hermanos, o los lagos, por ejemplo el lago de Genezaret, etcétera, pues ahí sí se usaron barquillas, ¿no? Pero el Señor Jesucristo por lo general estaban aquí, caminaban mucho. Y le dice, Señor, te hemos seguido y hemos dejado todo. ¿Qué merecemos? ¿Qué nos vas a dar? Y dice 100 veces más. Que no haya de recibir, verso 29. Y él dijo, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Muy bien, entonces, pues nosotros, según el pasaje, dice, o bueno, ellos van a recibir más de lo que han dejado. Ahora, vamos a Mateo 20 otra vez. Y quiero que vayamos analizando algunas cosas, hermanos. A lo mejor nosotros también así dijéramos, Señor, pues hemos dejado, como es, no podíamos dejar de guardar el sábado, dejamos un trabajo, Señor, para poder descansar el sábado. ¿Qué nos vas a dar? Otro trabajo en el que no trabajes el sábado. Y Señor, pues también hemos ido predicando, ¿qué vamos a recibir? Bendiciones. Pero quiero que vean, hermanos, que posen sus ojos una vez más, ahora en el verso 22, cuando ya la mujer se acerca, lo adora y le dice, Señor Jesús, quiero pedirte algo, dice, verso 21, él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, di
di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben qué cosa. ¿Por qué les dice no saben lo que piden? ¿Por qué será? A ver, los que son trabajadores, ¿no les gustaría ser gerentes? Oh, sí, ¿qué implica? Pues ganar más, ¿no? Muy bien. Si quisieran un puesto mayor, ¿qué implica? Aparte de la ganancia, ¿qué implica? ¿Qué tiene que ser? Mayor responsabilidad. ¿Qué tiene que ser? Esfuerzo. Mayor esfuerzo. ¿Qué más? Compromiso. Mayor compromiso, mayor trabajo. ¿Qué? Dedicación. Mayor dedicación. ¿Mande? Responsable. No escuché. Responsabilidad. Mayor responsabilidad. Pues todo eso, hermanos. Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y el Señor Jesucristo le tiene que preguntar algo que a lo mejor ahorita ustedes se van a sorprender. Pero dice, Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís. Sí, porque a todos nos gustaría tener un puesto alto, y ganar mucho y tener, pero se requiere más trabajo, más dedicación, más esfuerzo, más sacrificios, y sobre todo los sacrificios no solamente van a ser para esa persona, sino para quién, para su familia también. ¿Por qué? Pues porque va a estar más tiempo en la empresa, va a trabajar más tiempo, se va a desvelar más. A lo mejor, ¿qué va a cambiar? Pues sí va a haber más dinero, más ingreso, a lo mejor van a poder obtener un carrito mejor, pero ¿qué tiene que hacer? Dormir hasta tarde, organizar, tener al pendiente quizá trabajos, quizá entregos, no sé, según el trabajo, pero mayor trabajo, sí, mayor ganancia, pero mucha más trabajo, mucha más responsabilidad. Y la pregunta es, ¿quién quiere pagar el precio? Pagar el precio es, ¿quién quiere sufrir lo que se tiene que sufrir? Pagar lo que se tiene que pagar por estar en una situación como esta, en una jerarquía alta. Hay quienes creen que lo bueno son los puestos altos, ¿no? Dan fama, dan dinero. Pero el Señor Jesucristo les dice esto: ¿no sabes lo que pedís? Y les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué se refiere, hermanos? Y luego dice, ¿y ser bautizados del bautismo del que yo soy bautizado? ¿No estarían bautizados los discípulos? Sí. ¿Iban a necesitar un bautismo aparte? El Señor Jesucristo iba a ser bautizado de otro bautismo. El de agua ya lo había hecho, porque antes de su ministerio el Señor fue con Juan, ¿o no? Dice que el Señor Jesucristo estaba en Galilea, y ¿hasta dónde fue? Hasta el Jordán. 100 kilómetros, hermanos, caminando hasta llegar a Juan. Y cuando llega con Juan, bueno, Juan no quería, pero lo bautizó. Y se bautizó Jesucristo. Ahora, le está diciendo que si ellos pueden beber del vaso que van a beber y ser bautizados del bautismo del cual el Señor Jesucristo es bautizado, o sería bautizado. ¿Qué es el vaso? ¿Qué es ese bautismo? Es decir, ¿este es el vaso, hermano? No, ese no es el vaso. Vamos a Juan. Juan capítulo 18.
Juan capítulo 18, versículo 11. Jesús entonces le dijo a Pedro, Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en su vaina, en la vaina, mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? ¿A qué cree que se está refiriendo? Dice, el vaso que me ha dado mi Padre, el vaso que me ha dado para que en él beba, ¿no lo tengo de beber? ¿Será la encomienda? Vamos a ver otro pasaje. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Verso 36 al 45. Repito, Mateo 26, del 36 al 45. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y le dice a sus discípulos, siéntense aquí hasta que vaya allí, le señala un lugar, y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en grande manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí, ¿qué? ¿A qué se refería? Dice el verso, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló diciendo, y le dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue una segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A qué se refiere con el vaso? Porque allá a los hijos de Zebedeo les está diciendo, ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo seré bautizado. ¿A qué se refiere con el vaso? Aquí está en el momento, en el huerto de Getsemaní, ahí el Señor dice que acostumbraba a orar. Bueno, ya que estaba ahí, dice que el Señor se fue a orar y había llevado más cerca 3 de sus discípulos, otro los había dejado más allá. Y ya cuando estaba el Señor orando, dice, Padre, te pido que no pase de mí este vaso como yo quiero, sino como tú lo quieres. Y luego dice el 42, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿A qué se refería o qué está significando, hermanos, ese vaso que dice que no pase de mí este vaso como yo quiero, sino como tú? A lo mismo que estamos viendo o lo que vimos allá en el libro de Juan capítulo 18 verso 11, se está refiriendo a las aflicciones, al sufrimiento, se está refiriendo a los azotes, los golpes, las humillaciones, lo que habría de sufrir el Señor Jesucristo.
Imagínense, hermanos, lo doloroso de los azotes, lo doloroso de que le clavaran un clavo, hermanos, de hierro en su mano, y que el Señor Jesucristo, imagínense, clavándolo, y después, cuando ya está clavado a esos postes de madera, al momento de levantarlo, imagínense, con su peso, caerse, imagínense, ¿se imagina Jesús gritando del dolor? ¿Cómo lo imagina? Sufriendo. Ese vaso, dice, se refería a sufrimientos. No pase de mí este vaso como yo quiero. Que no pase este momento, esta tensión, esta situación como yo quiero, sino como tú. Si sabe que va a morir usted, hermanos, ¿cómo le gustaría morir? En camita, ¿no? Sin dolor. Se va uno a dormir y ya, no amaneció. No sintió nada, no sufrió. ¿O cómo les gustaría, hermano? ¿Cómo les gustaría morir? Pues casi que ni darme cuenta. Sin darse cuenta, pues sí. Pero hermanos, no es como nosotros queramos tampoco. Y Jesús dijo: Señor, no pase de mí este vaso como yo quiero, sino como tú. ¿A qué se refería, hermanos? Pues a eso. Señor, que no se haga como yo quisiera o como yo quiera, que se haga como tú has previsto, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Sufrió desde azotes, desde ofensas, lo lastimaron de pies a cabeza, hermanos. Y digo de pies a cabeza porque también en los pies le clavaron, ¿qué? Unos clavos, y en la cabeza una corona de espinas. Entonces sufrió de pies a cabeza sufrió, hermanos. Entonces ese es lo que se está refiriendo. Ahora vamos otra vez a Mateo 20 y vemos a los hijos de Zebedeo, que les está diciendo: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? ¿Y qué dice? Sí podemos. Sufrimientos, sí. Azotes, sí. Humillaciones, sí. Que les dejen de hablar sus vecinos, ¿y qué importa, hombre? ¿Sí? Cuando a nosotros, hermanos, nos han hablado del Evangelio, quizá por primera vez, y nos hemos acercado a Dios, a veces en la misma familia nos dejan de hablar. A veces, hermanos, los vecinos ya se hizo hermano, y les vuelven a hablar. No, los ven mal. A veces la misma familia dice: ese ya se hizo cristiano, y ya no le habla. Nos cortan ¿cómo se dice? El habla. ¿Y ha sido por qué, hermanos? Pues por seguir a Cristo, por seguir a Dios. Entonces, hermanos, dice: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Sí, podemos. Muy bien. ¿Y pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Vamos a ver. Una pregunta, hermanos. ¿Sí ubican a quiénes son estos hijos de Zebedeo? ¿No saben? ¿De los apóstoles no saben quiénes son los hijos de Zebedeo? Bueno, un paréntesis. Vamos a Mateo 26, capítulo 3, verso 13. Cuando el Señor Jesucristo inicia su recolección de personas, cuando está hermanos, Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Marcos 3, del 13 al 19. Dice la escritura, hermanos, que mandó o que escogió a 12, ¿verdad? Dice el verso 13 de Marcos 3: y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar
y que tuviesen potestad de sanar enfermedades, de echar fuera demonios. ¿A quiénes escogió? Dice, a Simón, al cual le puso por sobrenombre Pedro. 17. También a Jacobo, hijo de quién? Zebedeo. Y a Juan su hermano, también hijo de Zebedeo. Y los apellidó Boanerges, que significa ¿qué? Hijos del trueno. Otro paréntesis en el paréntesis, hermanos. ¿Cómo creen que sería para apodarlos Jesucristo? Hijos del trueno. ¿Cuál sería su carácter? Tremendo corajudos. ¿Han escuchado hermanos que dicen que son de mecha corta? Pues yo creo que estos hermanos apóstoles los rebasaban. Tanto que el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son hijos del trueno. Explotan, ¿no? De repente aparece salía el apellido, ¿no? Entonces dice, los apodó hijos del trueno, Boanerges. Verso 18, también a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás y a otro Jacobo, que era hijo de otro hombre llamado Alfeo, a Tadeo y a Simón el cananita, y también a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bien, entonces estos que vienen con su madre a pedir que les permitieran sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesucristo se llamaban Jacobo y Juan. Muy bien, estaban deseosos de tener o de estar en la cúspide de la iglesia, ser ellos los que estuvieran en una posición elevada, vamos a decir así. Y Jesús cuando les dice, entonces, ¿pueden beber del vaso de que he de beber? Y ellos dicen, sí podemos. Entonces no importa si sufren, no importa, Señor. Y pueden ser bautizados del bautismo del que yo soy bautizado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Vamos a Lucas capítulo 12. Dice el verso 50, Lucas 12:50, empero de bautismo, está hablando Jesús, empero de bautismo me es necesario ser, ¿qué cosa? Bautizado. Y cómo me angustio hasta que sea cumplido. A ver. El Señor Jesucristo estaba bautizado, ¿verdad? En las aguas, en el Jordán, lo bautizó Juan. ¿Cómo es que espera otro bautismo? Y luego dice que se acerca ese bautismo y cuánto se está angustiando. El vaso representan los sufrimientos que habría de padecer, porque el camino que había elegido de salvar al mundo y que su padre también le había concedido, hermanos, no era un camino, hermanos, de grandeza económica, de poder, no, era un camino diferente. Fue de sufrimientos y Jesús los iba a padecer. Pero este pasaje, hermanos, de Lucas 12, empero de bautismo me es necesario ser bautizado y como me angustio
hasta que sea cumplido. ¿A qué se refiere ese bautismo, hermanos? Se está refiriendo prácticamente la muerte del Señor Jesucristo. Y dice, ¿y cuánto me angustio? Hay quienes dicen, yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Seguros? Fíjense que el Señor Jesús, Él no oculta su cierto temor a la muerte. No tiene por qué sentirse tampoco mal. O sea, si le tiene miedo a la muerte, pues es algo natural en el ser humano. Y Él lo sentía también. Obviamente que Él sabía que su Padre lo iba a resucitar en 3 días, pero hermanos, es la muerte. Es la muerte, y además es el sufrimiento. O sea, se angustiaba por la situación que estaba por venir. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. ¿Jesús tendría miedo, hermanos? ¿O eso no cabe en Jesús? Porque es hijo de Dios. Es un pasaje de aquí de Hebreos, hermanos, donde dice que el Señor mucho se angustió. Y menciona que tuvo temor. No lo tenía contemplado, pero ciertamente, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo un temor normal y natural que todo ser humano podemos tener a la muerte. Y pudiéramos decir que estuvo mal, ¿no? Pues es algo natural, hermanos. Es algo natural. Ahora, ¿por qué fue, hermanos, que tiene el temor del Señor Jesús a la muerte? Pues porque era hombre. ¿No fue Él también como nosotros, ya establecido como hombre en la tierra? Dice la Escritura que Él también fue hecho poco menor que los ángeles, pero no se refiere a cuando está con Dios, sino ahora cuando está entre los hombres. Bueno, a ver si ahorita lo encuentro, pero ciertamente está este pasaje aquí. El verso nos dice eso, que tuvo temor a la muerte, porque era humano, hermanos, era humano. Ahora, ¿cómo dice que se angustiaba cuando estaba en la oración, hermanos? En su oración, en su sufrimiento, ¿cómo dice que se angustiaba? Tanto que hasta de su rostro, hermanos, ¿qué surgía? Sudor, como grandes gotas ¿de qué? De sangre que caían a tierra. Imagínense el estrés, la situación que padeció el Señor Jesucristo en cuanto a ese temor. Dice que pueden beber del vaso que yo he de beber y del bautismo que soy bautizado. Dice, sí podemos. Bueno, pues ciertamente dice el verso, vamos a dejar ese verso, una disculpa, Mateo 20 nuevamente, dice, y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Aquellos hombres sí se animan y dicen, sí, Señor, podemos beber del vaso y podemos ser bautizados. ¿Y qué les revela el Señor Jesucristo? ¿Qué les revela? Ciertamente van a ¿qué?
Él les dijo, podemos, dijeron ellos, y él les dijo, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo del que yo soy bautizado seréis bautizados, mas ¿qué cosa? El sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado. ¿De parte de quién? Si Dios le va a dar a alguien, hermanos, el que se siente a la derecha de Jesús o a la izquierda de Jesús, pues si lo va a dar a alguien, pero no va a ser Jesús. Quien lo va a organizar, ¿eso es quién? El Padre. Entonces, Jesús les revela algo. Ustedes dicen que quieren sentarse a la derecha y a la izquierda. ¿Podrían beber del vaso y ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Sí podemos. Bueno, pues así va a ser. Así va a ser, le dijo. Así va a ser. Van a morir, van a sufrir. ¿Y qué le dijo? Pero no está en mí darles, ¿qué? Ese lugar. Es Hebreos 5:7, hermanos, el pasaje que yo les comentaba. Gracias a nuestra hermana Alicia que nos lo encontró. Hebreos 5:7. Hablando de Jesús en la figura de Melquisedec, dice en el verso 7, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído por su reverencial, ¿qué cosa? Miedo. ¿Tuvo miedo el Señor Jesús? Sí. Pero no un miedo de pánico, de querer volverse loco y salir corriendo. No un miedo en esa forma. Es un miedo, hermanos, simplemente es un miedo humano, pero soportando lo que venía de Dios. Y dice, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la ¿qué? Obediencia. O sea, sí lo escuchó Dios, no lo ignoró Dios, sí lo escuchó Dios, pero le respondió Dios. O sea, ¿Dios podía librarlo? Sí. Y ofreció, dice ahí, que lágrimas, ruegos, clamor, súplicas. Imagínense, hermanos, al Señor Jesucristo sufriendo porque se acercaba su muerte. Y más porque Él, desde que vino, hermanos, sabía cuál era su lugar, qué era lo que iba a suceder con Él. Y dice, y aunque conocía que Él iba a morir, pero ¿cómo se angustiaba? Mucho. Dice, y fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero el Señor no le quitó el sufrimiento, no le quitó el que muriera por nosotros. Pero es natural, hermanos, porque Él era un ser humano como nosotros. Era un ser humano como nosotros. Así es que sigue diciendo el verso 23 de Mateo 20. Él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. ¿Sabe a quién le dio la derecha y a quién le dio la izquierda el Padre Celestial? ¿Sabe a quién se lo dio? Lo mismo el Señor dice, no lo sé. ¿A quiénes se los va a dar? Al que Él considere más digno, ¿no? ¿Quién podría ser? Usted, hermanos, haciendo un juicio simple, ¿a quién le daría la derecha y la izquierda de Jesucristo? ¿A quién? La derecha a los hijos de Dios, los que hacen su voluntad. Los hijos de Dios que hacen su voluntad. Imagínense la cantidad de personas todos aquí. No, a la derecha de Jesús, uno sentado. ¿Quién podríamos decir que si hubiera un lugar para
uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús, ¿quién creen que sería? Bíblicamente, hermanos, ¿quién con su trabajo, con su obra, se ganaría un lugar ahí a un lado de Jesucristo? ¿Quién? Moisés, Abraham, Elías, Job, Daniel también. Gracias, hermano. Yo sí con gusto. Otro Daniel. Okay. Daniel el profeta, yo me aclaraba. Ya me había emocionado, dije, ya llevo un voto. Si va a ser por democracia, yo creo que ya llevo un punto a favor, pero ya me desilusionaba. Bueno, El mismo Juan. El mismo Juan, el discípulo amado, aquel que comía mojando su bocado en el plato de Jesús. Era su pariente. Algún hermano de Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pablo, pues predicó, hermanos, no, su labor misionera fue grande. Pablo, Pedro, también. Elías, Enoc, tantos hermanos. Pero llega Salomé y Salomé está pidiendo para sus dos hijos, Jacobo y Juan. Estos hijos que de repente explotaban y se enojaban, quería un lugar para ellos. Como padres podemos desear lo bueno para nuestros hijos. ¿Mande? Para no exagerar, pero realmente, hermanos, bueno, hay en la Biblia, hermanos, gente tanta que mereciera ese lugar. Pero a los lados de Jesucristo dice Jesús, el lugar, las personas que estén al lado, dice, no está en mí darlos, sino aquellos para quienes estén aparejados de mi Padre. Quiere decir que esa decisión, ¿a quién le compete? Esa decisión solamente la toma el Padre Celestial. Sigamos leyendo. Como los otros 10 oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron aquellos 10. ¿Qué haría usted, hermanos? Pues igual también, ¿no? Porque ¿qué estarían pidiendo? Oye, pues estos quieren estar sobre nosotros, ¿no? Ser prácticamente ellos de los primeros y nosotros estaríamos fuera. Fíjense, entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero entre vosotros no será así. El que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro ¿qué? Servidor. Vuestro servidor. El que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podríamos dar una gran cantidad de textos bíblicos, hermanos, referente a esto. El Señor Jesucristo, ¿a quién pone sobre ejemplo, mejor dicho, como ejemplo a sus discípulos? Agarra en una ocasión a un niño y lo pone en medio de ellos y les habla sobre eso. ¿Quién es grande en el reino? El que no fuere como un niño no puede ni ver el reino de Dios. O sea, prácticamente, hermanos, la persona que quisiera tener lugar puesto, vamos a decir así, con el Señor Jesús en su reino, ¿qué tiene que ser? Siervo de los demás. Ser servidor de todos los demás. Pero hay quienes se ponen por su grado, a lo mejor dicen, para ser servidos, ¿no? Ni el mismo Jesucristo, hermanos, ni el mismo Jesucristo estuvo, a ver, trae esto, y hazme esto, y hazme esto. No, el mismo Jesucristo, hermanos, lo vemos en la cena del Señor. Finaliza la cena, ¿qué sucede? El Señor se quita su ropa, se pone una toalla, un trapo, y trae una especie de tinita con agua, la pone delante de los siervos, delante de sus discípulos. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Comienza a lavarles los pies uno por uno.
hasta que llegó con Pedro. ¿Tú me lavas los pies, Señor? No, no me lavas los pies. No, es que si no te lavo los pies, tú no puedes, ¿qué? No tienes parte conmigo en el reino. No, entonces báñame todo, Señor. No, nomás los pies. Pero hermanos, ¿qué hace Jesucristo ahí? Se humilla hasta hincarse frente a sus mismos discípulos a lavarles los pies, y luego dice: como vieron que yo les he hecho, así haréis también vosotros. Por eso es una norma, hermanos, en la iglesia de Dios, una norma que no puede saltarse. No puede saltarse. Quizá haya algunos hermanos que digan, no, pues a mí no me gusta agarrarle los pies a la gente, a otra persona. Mejor no lavo los pies. Acaba la cena y se van. Los hay. Se han salido, hermanos. O se salen por no lavarle los pies a su hermano, a su hermana. Otros que simplemente están, pero no lo hacen. O otros hermanos que cuando es el lavamiento de pies, lo que hacen es que están escogiendo al hermano que se vea más limpio. Algún hermano va a decir: hermano, usted y yo, sí, hermano, usted y yo nos lavamos los pies, eligiendo a quién sí y a quiénes no. ¿Eso es correcto, hermanos? El Señor Jesucristo no vino a hacer acepción de personas. Lo mismo le lavó los pies a Pedro, lo mismo le lavó los pies a Juan, lo mismo le lavó los pies a Bartolomé y a todos, y al mismo Judas. Bueno, creo que Judas no se esperó a que le lavaran los pies, ya salió después del último bocado, que dice y se va. Al parecer no le lavó los pies. Pero hermanos, ¿qué hace Jesús humillándose ante los discípulos? Pues lo hizo, y dice: el que quiera ser el primero tiene que ser, ¿qué? Servidor de todos. Y a veces hay quienes, queriendo puesto, quieren que los otros los sirvan. El Señor Jesús dice: no, pero en mi reino no será. En mi reino no será así. Entre vosotros no será así. El que quiera ser primero será vuestro servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero ir concluyendo. Fíjese bien. Vemos nosotros a un Pedro que dice: Señor, hemos dejado casas, hemos dejado familias, hemos dejado negocios, hemos dejado nuestro trabajo, nuestros hermanos, hermanas, esposas, padres. ¿Qué vamos a recibir? Y dice: 100 veces tanto. Van a recibir 100 veces. Hay quienes dicen: hermano, bueno, ¿y su familia? No, hermano, mi familia no quiere nada con el Señor. Es más, a veces hay quienes no me hablan. Pero llega usted a la iglesia y todo mundo le brinda la paz y le pasa vos, hermano. Ay, hermano, llegan las hermanas, y se abrazan y se besan. ¿Por qué razón, hermanos? Porque somos una familia, hermanos. Y algunos llevan una cosa, y comparten y se ayudan. Ay, ¿qué le pasa, hermano? No, pues es que tengo esta necesidad, hermano. No se preocupe, hermano, ahorita vemos cómo le hacemos. Y se apoyan unos a otros. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nos hemos formado una familia en Cristo Jesús. Si Jesucristo, hermanos, fíjese bien, si Jesucristo no hubiese llegado a nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Ni nos conoceríamos, hermanos. Ni nos conoceríamos. Yo soy de Michoacán, mi esposa es de aquí de Irapuato. Hermano, yo ni siquiera a mi esposa la conocería, para empezar. Pero el Evangelio nos ha traído, hermanos, y nos ha puesto el Señor en el lugar donde quiere que estemos. Y nos va formando una familia en Cristo Jesús. Pero les dice eso a sus discípulos de Jesús: ¿pueden beber del vaso? ¿Pueden ustedes ser bautizados del bautismo? Sí, Señor, sí podemos. Bueno, pues sí va a suceder, pero no les puedo dar yo ningún lugar, porque eso solamente lo da
mi Padre. Pero si nosotros queremos recibir algo, dice el Señor, en este tiempo de todo lo que han dejado lo van a tener de sobra, pero en el tiempo futuro, ¿qué va a ser? La vida eterna. Eso fue lo que le dijo a Pedro ahí en el pasaje de Lucas 18, 28 al 30 que leímos. Al final, la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros, hermanos? Si en algún momento tuvimos un pensamiento como estos hijos del trueno y su mamá: Señor, un lugarcito al lado de Cristo, un lugarcito. Hay quienes hemos escuchado, hermanos, que dicen: no, hermano, aunque sea que yo sea barrendero en el reino, pues ¿quién les ha dicho que ya se va a tirar basura? O que va a ser un muladar allá. No, hermanos, no me refiero allá a lugar, sino me refiero a tiempo. En aquel entonces, cuando venga Cristo, ¿qué? ¿Habrá un tiradero? ¿Basura por todos lados? No. Entonces, ¿por qué quisieran ser, aunque sea barrenderos ahí? No. Mejor, si quieres ser barrendero, cuando acabemos de dar el templo. Les dicen cooperen, hermanos, o vengan a hacer el aseo del templo. No quieren, de ahora quieren ser barrenderos en el reino. No, ay, no. Pero en fin, hermanos, nosotros como iglesia se nos enseña de parte de Dios que cualquiera que quiera tener algo, un puesto, un lugar alto, ¿qué tiene que primero hacer? Ganarse, ser más pequeño. Tiene que servir a todos los demás. Si alguno quisiera, tiene que ser servidor de sus hermanos. Y sin excepción. Así es. No al que me cae bien y al que no me cae bien, no, ¿verdad? Tiene que hacer a todos, a todos. Así es. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos algo, tenemos que pagar el precio. Si queremos algo, nos esforzamos, ¿no? Si queremos un trabajo, si queremos un vehículo, vamos a decir, pues ahorramos, trabajamos, nos abstenemos de cosas por obtenerlo. Pues así también queremos algo en el reino de Cristo, pues esforcémonos. Si estuviera a consideración a cualquiera que quiera la derecha o la izquierda, cualquiera que la quiera, esfuércese. No, pues yo creo que sí habría quienes estuvieran más activos, ¿no? Pero no está a consideración, eso lo determina solamente ¿quién? El Padre Celestial. Pero si alguno quisiera hacer algo, tiene que ser servidor de los demás. Entonces, en la conclusión, hermanos, ¿qué nos invita a hacer el Señor? Siervos de todos, ayudar a todos. Eso es lo que quiere Dios. Que amemos a nuestro hermano, y no por querer ser algo, decir, ahí está, tenga hermano. No, sino con amor, servir a mis hermanos, para que Dios, dice, me ponga en alto, Entonces, pero que no sea esa nuestra meta sea más el servir, nuestra meta sea más el amor a los hermanos. Bueno, estos jóvenes y esta mujer, yo creo que recibieron en esa explicación de Jesús su orientación, aunque se fueron, digámoslo así, sin nada, no recibieron lo que ellos pedían, pero se dan cuenta que no es fácil. ¿Sabe cómo murió Juan? Jacobo. Estos dos hijos de Zebedeo, ¿sabe cómo murieron? Según, hermanos, yo estaba leyendo, 3 años duró Jacobo en la cárcel. 3 años, Jacobo, uno de los hijos de Zebedeo. 3 años en la cárcel, y finalmente lo apuñalaron, hermanos. Lo traspasaron con una espada. Lo mataron. Cuando eso vio Herodes, eso lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando vio que les gustó que a los judíos que hayan matado a Jacobo, ¿qué quiso hacer? Lo mismo con Pedro. Lo mismo exactamente, es el capítulo 12, verso 1 al 3 de Hechos de los Apóstoles. En el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de los de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y fue muerto como atravesado
atravesado con un cuchillo, dice aquí. Mató a cuchillo a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Y qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con este Juan? ¿No se acuerdan? Al apóstol Pedro lo crucificaron, pero no como fue crucificado Jesús. Cuentan que según él pidió que lo crucificaran de cabeza. Y al parecer que sí le hicieron ese favor de crucificarlo de cabeza. Pero Juan, hermanos, Juan dice cuenta la historia que él fue metido a un caldero de aceite hirviendo. ¿Y qué cree que pasó con Juan? No murió. No murió. ¿Qué sucede? Pues como vieron que lo metieron a este caldero, hermanos, hirviendo de aceite y no murió, dice, no, pues no lo podemos matar, a lo mejor hay algo por ahí que no sabemos nosotros. Entonces agarran y lo destierran a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, ahí él recibe la revelación, el libro de Apocalipsis, lo escribe y allá recibe esas revelaciones. Pero ese fue una de las cosas que sufrió, que fue echado en un caldero. Cuando estuvo en el destierro, hermanos, al parecer estuvo 1 o 2 años y luego lo regresa. Pero de alguna forma todos padecieron, hermanos. Todos padecieron, finalmente fue muerto también. Y de hecho, la mayoría de los apóstoles, muchos de ellos, no se conocen ni el lugar de trabajo, es decir, dónde predicaron, pero predicaron. Cómo murieron, pero murieron. Cuánto sufrieron por el mensaje, por la predicación. No sabemos de todos ellos, todo, hermano. Pero de que fueron bebiendo el vaso de Cristo, lo bebieron. Y de que fueron bautizados del bautismo de Cristo, fueron bautizados. Entonces, nosotros queremos algo también, hermanos, o esperamos algo. Jesucristo dijo, yo no vengo a traer, ¿qué? Paz. Vengo a traer, ¿qué? Espada. Ahora, espada que de aquí para allá o de allá para acá. No de aquí para allá, es decir, no está diciendo, hermanos de la iglesia, ármense, y aquel que no acepte el evangelio, ¿qué? ¿Sí? No, hermanos, no, porque de lo contrario, hermanos, no le hubiera llamado la atención al apóstol Pedro. ¿Qué hace Pedro? Saca la espada cuando lo van a prender a Jesús y le corta la oreja a Malco. ¿Y qué le dice Jesús? Lo veíamos en Juan 18:11. Le dice, guarda tu espada. ¿Tú crees que no tengo yo de beber el vaso que me dio mi padre? Y en un pasaje paralelo dice, guarda tu espada, Pedro, ¿qué no crees que yo le puedo pedir a mi padre unas 12 legiones de ángeles y me las enviaría? Me enviaría 12 legiones de ángeles, pero yo no he venido a esto, yo he venido a cumplir la voluntad de mi padre. Entonces, ¿estaba destinado que él iba a morir? ¿Estaba destinado que él iba a sufrir? Y sufrió y murió. Ahora, aquellos, podemos, Señor, pues van a poder, va a suceder, pero yo no les puedo dar algo que no está en mi autoridad. Esa es algo que le compete a Dios, nada más. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros también deseamos lo mejor. ¿Nos gustaría estar en el reino de Cristo, en el reino de Dios? Sí, pues paguemos el precio. ¿Y cuál es el precio? Si negamos a Cristo, dice el Señor, Él nos va a negar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir y predicar, llevar el mensaje. Y si en algún momento, hermanos, nos avientan agua cuando estemos evangelizando, ¿qué? Pues ni modo. Que sea de sabor. Recuerdo que en una ocasión, hermanos, una viejita así, esa señora, la vendía hielo por nuestra casa, por la casa de mi tío Moisés, a 2 o 3 casas. Y recuerdo esa señora
pues yo le estaba hablando de Cristo, pero llegó un momento en el que ya dijo, no quiero ya nada. Y le digo, bueno, señor, si no quiere nada, pues solamente me resta decirle esto, que no quiero ir nada. Y agarro un trapeador y con el trapeador, hermano, nomás sentí que pasaron por aquí todos los cabellos del trapeador. Y dije, bueno, ni modo. ¿Qué tuve que hacer, hermanos? Como dice el Señor, sacúdanse los zapatos y váyanse. ¿Sí? Simplemente nos vamos. Ya el Señor hace lo demás. Se le habló, si se le habló, no quiso, ni modo. Pero si nos ofenden, si nos gritan, si nos humillan, ¿qué importa, hermanos? ¿Qué importa? Dice el Señor, todo lo que sufriste en este tiempo, dice, te será recompensado al final con la vida eterna. Entonces, no hay nada, hermanos, no hay nada que nos deba espantar porque tenemos a Cristo. Bienaventurados, dice, los que padecen ¿qué? Persecución por causa de la justicia. Bienaventurados, felices, dichosos, dice, porque ellos ¿qué pasará? ¿Mande? Ellos van a ver al Señor. Bueno, hermanos, espero que este tema nos motive a sentir, bueno, y si quiero trabajar para Cristo, pues hágalo. Sirva a los demás como más pueda, hermanos. El Señor al final nos va a dar a cada uno nuestra recompensa. ¿Sí? Yo deseo que Dios los bendiga mucho, hermanos. Dios sea con ustedes. Vamos a recibir a nuestro hermano Omar para que él culmine con nuestro culto. Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Vamos a seguir dándole gloria y alabanza a nuestro Dios. Y les voy a invitar una vez más a que abran sus Biblias en Proverbios, en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Capítulo 7, hermanos, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y lo vamos a leer alternado. Amén, hermanos. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el eterno Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de cosa que se haga en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y habrás misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano, porque no va por inocente el eterno al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para el eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el eterno tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio. no hurtarás, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a entonar un último canto, hermanos. Canto número 48, que se titula Un día más. De su familia de cantar al Eterno.
día más que ha pasado, un día más no volverá. Y pienso en lo que hice hoy por ti, humanidad. Sigue al anciano y lo ayude, o sea la viuda la consolé, que hice hoy por ti, que hice hoy. Un día más y el sol se oculta, un día más dejo atrás y pienso en lo que hice hoy por ti, humanidad. Sigue al desnudo y no cubrí, hostia al enfermo lo visité, que hice hoy por ti, que hice hoy. Es mi petición, Señor, concede por favor que mañana al salir de nuevo en la montaña estoy con humildad, pueda ayudar, pueda brillar en mi cruz de amor. Un día más que ha pasado, un día más volverá. Y pienso en lo que hice hoy por ti, humanidad. Sigue al anciano y lo ayude, o sea la viuda la consolé, que hice hoy por ti, que hice hoy. Un día más que Dios lo oculta, un día más quedo atrás y pienso en lo que hice hoy por ti, humanidad. Sigue al desnudo y lo cubrí, o sea al enfermo lo visité, que hice hoy por ti, que hice hoy. Es mi petición, Señor, concede por favor que mañana salir de nuevo en la montaña el sol, con humildad pueda ayudar, pueda brillar en mi cruz de amor. Bueno, hermanos, de mi parte es todo. Y le voy a dar el hermano Daniel para que sea el que haga la oración.
Más a vosotros, hermanos. A vosotros. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para finalizar nuestro culto. No sé si haya alguna petición antes de orar. Les pedimos que sigan orando por la situación todavía que permanece en nuestro país, bueno, en nuestro mundo, con lo que han llamado pandemia, y por nuestros hermanos en la fe, pues que esta situación no sea para que se aminore o enferme la fe de la iglesia, que no venga menos, porque quizá hay algunos que pudieran decir, ay, pues ya me acostumbré mejor estar en casita, aquí mejor leo la Biblia, ya no voy a la casa de oración. No, que esto no nos sirva, hermanos, sino para ir creciendo, para ver otros valores que tenemos, para renovar fuerzas. Ahorita nosotros, gracias a Dios, bueno, lo podemos hacer en nuestros hogares. Hoy fuimos invitados a la casa de nuestro hermano Alfonso, bueno, venimos aquí, pero aunque ahorita no nos podemos reunir como congregación, como iglesia en el lugar de reunión, bueno, hermanos, pero pues no nos debemos enfriar. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel sin ir o sin asistir a una congregación masiva del pueblo de Israel? Porque se reunía el pueblo entero, hermanos. Aquí tenemos una iglesia de 50, de 100, de 200, las congregaciones. Allá era de toda la nación, hermano. Imagínense, y cuando llegan con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, regresan nuevamente a Jerusalén, y el primer culto, hermanos, el primer reunión, ¿cómo fue? Oh, hermanos, dice que hasta unos se gozaban y gritaban de alegría, y otros, los más ancianos, que habían visto desde pequeñitos, habían visto la gloria de Israel, o habían visto, hermanos, los sacrificios, el estar en el templo cuando ellos eran apenas unos niños o unos adolescentes o unos jovencillos, y Dios les permitió pasar los 70 años y regresar y volver a escuchar la palabra de Dios. Dice que los ancianos, los más ancianos, lloraban, y era el lloro grande, hermanos, era a voz en cuello, y los que estaban gozosos, hermanos, por lo que estaban escuchando, por lo que estaban viviendo, pues entre el gozo de unos y el llanto de otros, hermanos, era una algarabía que no se entendía si lloraban todos o todos gozaban. El asunto, hermanos, que fue un momento especial para cada uno en la forma que Dios les dio vivir. Dios permita que esta situación no sea sino para renovar, hermanos, fuerzas, renovar amor, renovar deseo de estar en la casa de Dios. Y que si antes decía, ay, yo no quiero ir, mejor descanso, ahora diga, no, vámonos al templo, que vamos a descansar ni que nada. Que se renueve nuestra fe, nuestro amor, nuestro deseo por estar en la casa de oración, y sobre todo, hermanos, convivir con nuestros hermanos, con la familia de la fe, no solamente con la familia de la carne, sino la de la fe, y podamos, hermanos, avivarnos todos. Bueno, pues sigamos orando por esta situación, y oremos porque nuestra fe, hermanos, no decaiga, sino que vaya en aumento. Y cuando volvamos, cuando regresemos, como fue el mensaje de hoy, el que quiera hacer más, hágase el más pequeño de todos, y sírvanse a todos, ayúdense entre todos. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Perdón. Que si podrías hacer el favor de pedir por los silbayetes, Moisés, José, Jacobo y él, los cuatro están enfermos como Moisés, ¿quién más? Jacobo, Emma y José Silva. Los silbayetes. Por la familia Silva Yepes. Bueno, por el hermano Abednego. Por el hermano Abednego también oramos. Por la familia Silva Yepes, el hermano Abednego. Y sí, los hermanos Silva Yepes es mi papá, el hermano José Silva, hermano Jacobo, Moisés, Emma, pues, que está en Tijuana. Muy bien, oramos por ellos también. Y por el hermano. Bueno.
también que Dios nos ayude con nuestro trabajo y que también esta situación siga Dios hasta ahorita, como dijo, como se dice en la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pues hasta este momento no ha faltado. Dios nos siga fortaleciendo y bendiciendo y que nunca nos falte su presencia. Vamos a orar, hermanos, entonces para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, eterno Dios, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de reflexionar en tu palabra. Quizá hay algunos en tu iglesia, Señor, que desean participar en los trabajos de la iglesia, y eso es bueno, pero el ser parte como obrero, como predicador, no es para ser servidos, como dijo tu Hijo Jesucristo, es para servir. Y te pedimos, Señor, que nos des esa nobleza de corazón, esa humildad, Padre Dios, para poder servir a nuestros hermanos. No importa su edad, no importa su posición económica, son nuestros hermanos. Danos la humildad, Señor, para servirlos y servirlos de corazón. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. Deseamos que nos ayudes a ser como tu Hijo Jesucristo. Haznos como Él, Señor, humilde, que aún siendo en tu presencia, Señor, Dios se vino a humanar y siendo humano se hizo servidor aún de sus mismos discípulos, porque les lavó sus pies, y aún hecho en forma de siervo, dice tu palabra, murió por los seres humanos. Tenemos un gran ejemplo de grandeza espiritual, de grandeza, de nobleza, de humildad en tu Hijo Jesucristo. Por eso te pedimos que nos hagas más como Él. Haznos como tu Hijo Jesucristo. Y perdónanos, Señor, si en algún momento en nuestros corazones hemos tenido altivez, vanagloria. Si en algún momento nos hemos desviado de nuestro camino, perdónanos, Señor. Pero que sea nuestro corazón humilde como el de tu Hijo Jesucristo, como el de aquel Moisés, que dice que no, la Escritura, que no hubo otro hombre tan humilde, tan manso como Moisés. Haznos también como Él, pero haznos dedicados, Señor, a tu obra. Haznos fuertes como otros de tus hijos también, que lucharon, que caminaron contigo, que hicieron tu voluntad, que expusieron, Señor, sus vidas por tu evangelio. Aquí estamos, Señor, ponnos a tu servicio, dinos en dónde debemos ir y ponnos, Señor, para que podamos hacer ahí tu palabra, donde tú lo digas. Padre eterno, vamos a retirarnos de este lugar. No queremos que te retires de nosotros, de nuestra presencia, que sigas estando, Señor, en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad. Por favor, tus bendiciones sean en nuestro hogar. Por caridad, tus bendiciones sean en nuestra vida, en nuestro trabajo, y que se manifiesten esas bendiciones, Señor, en nuestros bolsillos, en nuestra mesa, que aún en estos días, Padre, donde todavía se ve difícil la situación, en esta situación donde muchos creen que la economía, Señor, va a menguar, por favor, no lo permitas. Tú fuiste compasivo, Señor, con aquella viuda de Sarepta de Sidón, y cuando enviaste al profeta, Señor, a ese lugar, pudo haber bendiciones por años en el hogar de esa viuda, y su harina no faltó y su aceite no se terminó, y tuvieron para poder estar sobreviviendo todo el tiempo de la sequía. Así sea, Señor, con todos nosotros y con toda esta nación y con toda esta tierra. Por favor, Señor, no cabe duda en nosotros de que tú puedes hacer que poco se convierta en mucho,
porque hemos visto, Padre Dios, en lo que hemos leído de tu palabra, Jesucristo, tu Hijo, alimentando a 4,000 y a 5,000 con solamente unos pececillos y unos cuantos panes. Creemos que tú puedes hacer esa multiplicación en nuestras vidas y no faltarnos nada. En ti confiamos, Padre, para que eso sea posible. Ahora también te pedimos, Señor, que también multipliques la salud y la bendición en la vida de todos y cada uno de tus hijos. Por favor, acuérdate de nuestro hermano ministro Abednego Moreno. Tú conoces, Señor, su situación, su salud. Te rogamos, Señor, que le aumentes bendiciones. Te ruego que también recibas la petición en favor de toda la familia Silva Yepes, para que les des salud y vigor y bienestar. No te apartes, Señor, de ellos. Entre ellos está mi papá, el ministro José Silva Yepes. Por favor, Señor, salud y bendición para toda la familia Silva Yepes. Acuérdate de ellos, Señor, no sé, aparte tu misericordia de ellos, pero habrá quienes, no solamente de nuestros familiares, no solamente de hermanos de la Iglesia de Dios, pudieran tener o estar padeciendo alguna necesidad o alguna enfermedad. Te ruego, Señor, que tú extiendas tu misericordia y tu bondad al hogar de todos aquellos, Señor, quienes en esta nación tienen necesidad, quienes no tienen un techo, Señor, para descansar bajo él, que no tienen, Señor, alimento en sus manos para llevar a su boca. Te rogamos, Señor, por los más necesitados de esta tierra. Y por favor, Señor, por caridad, te ruego que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en la fe, para que por favor todos, Señor, este tiempo que hemos estado en nuestros hogares realizando nuestros cultos, no sea, Padre Dios, en algunos para flaquear, para enfriarse, sino que, Señor, esto nos sirva para alentarnos a acercarnos más a ti. Por favor, bendice a los que estamos aquí cerca y a los que están lejos y que nos miran a través de estas cámaras, a través de estos aparatos tecnológicos. Permite que tus bendiciones lleguen también hasta sus mesas, sus hogares, a sus cuerpos, salud y bienestar. Y te ruego, Padre eterno, que pongas un dosel de protección sobre cada uno de tus hijos y no permitas que durante toda esta semana, Señor, nos haga falta nada. En tus manos está nuestro pastor, en tus manos están todos y cada uno de los pastores de tus iglesias, todos los que te sirven, en tus manos los ponemos también, para que su obra, su labor, Padre, no quede también sin recompensa. Bendícelos. Y si hay alguno que tuviera necesidad o carencia o enfermedad, también, Señor, en tus manos los ponemos, como nuestros hermanos pastor y copastor que están en Chicago. Tus manos están ellos, bendícelos y guárdales. Y Padre eterno, despídenos de este lugar, de tu presencia jamás, pero despídenos de este lugar. Y donde quiera que estemos, Señor, te manifiestes entre nosotros. Todo esto te lo estamos pidiendo, Padre eterno. No por nuestros méritos, no, porque no los tenemos. Te los pedimos todos, Señor, en el nombre de nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, que el amor de nuestro Dios, la dirección de su Santo Espíritu, sean con cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, a todos los presentes, ya sea a través de las cámaras. Dios los bendiga y nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Paz a vosotros a todos. A vosotros.